Momento de continuar. En la mañana de hoy nosotros recibimos la visita de Roberto Balaguer. Habíamos dicho que le quedaba una segunda parte. ¿De qué nos vas a hablar ahora, Roberto? Bueno, ahora voy a hablar de algo que es como un tema, digamos, casi que recurrente, ¿no? Es qué va a pasar con la pospandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar después que esto pase? Que ojalá en algún momento pase. Para los que no estuvieron hoy de mañana, les cuento que Roberto es psicólogo con un posgrado en la Universidad de Minnesota, tiene un magíster en educación, es docente, es investigador, consultor y autor. Su foco, como sabemos cada vez que lo vemos en notas en los medios, está en la tecnología educativa y la adolescencia. Desde el 2008, él es el director del programa Link en St. Patrick College, ¿no? En Montevideo, y es psicoterapeuta, psicoanalítico de niños y adolescentes y adultos. Ahora sí, Roberto, somos todo oídos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. La pospandemia, ese es el título que yo elegí, porque en realidad lo que voy a tratar de hablar con ustedes, de conversar juntos, ¿no? Es de empezar a pensar, digamos, qué cosas nos ha dejado la pandemia, qué cosas pasaron. Son preguntas, hay una cantidad de preguntas que son como recurrentes. Bueno, ¿cómo nos ha afectado la pandemia? ¿Cómo va a hacerlo después? En diversos ámbitos. Y la verdad es que la respuesta a muchas de estas cosas la dan en general los economistas, ¿no? Que es depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Es decir, en general, cuando hablamos de pandemia, tiende a haber una asociación casi lineal entre pandemia y efectos negativos. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos frente a una situación de mucho estrés. Ustedes saben que cuando estamos frente a una situación de mucho estrés, el cuerpo, la mente se resienten, ¿verdad? Pero también depende mucho eso de las capacidades que tengan las familias, las organizaciones, las personas, las instituciones para poder hacer frente a eso. Es decir, que no hay una cosa lineal que uno diga, bueno, tuvimos una pandemia, por ende va a suceder esto y otro. De hecho, esta pregunta, por ejemplo, nosotros nos la formulamos el año pasado, sobre mayo, y junto al doctor Gold hicimos, que estuvo hoy en la mañana en el Congreso, con Ariel dijimos, bueno, vamos a tratar de averiguar, ¿no? Tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Y qué mejor manera que para eso, que era encuestar, digamos, a la gente que teníamos cerca. Entonces, elaboramos una encuesta bastante larga, la trasladamos, la pusimos en los grupos de WhatsApp con la expectativa de tener de repente 100, 150, 200 respuestas. Y al cabo de 3 semanas teníamos la módica suma de 1.460 respuestas. 1.460 familias que, además de compartir lo que pasaba con ellos, lo que habían vivido, de sus vivencias, al final de esa encuesta nos decían gracias por preguntarnos, ¿no? Entonces nosotros realmente quedamos sorprendidos que una encuesta larga, ¿no? En ese tiempo, con tanto estrés, las familias primero se tomaran el tiempo para responderlo y en segundo lugar nos agradecieran de haberles preguntado. Y ahí nosotros tuvimos una primera sorpresa y una primera aproximación. Cabe consignar que no estamos hablando de una muestra que sea representativa de los uruguayos, ni siquiera de los montevideanos, ¿no? Sino que fue una muestra por conveniencia, a través de grupos de afinidad, ¿verdad? Por lo cual tiene un sesgo, ¿no? Que vale consignar. Aún así, la misma encuesta, yo personalmente la llevé a cabo en diferentes instituciones, con perfiles muy distintos, y porcentaje más, porcentaje menos, muchas cosas se mantuvieron. Cuando nosotros iniciábamos ese camino, ese recorrido, íbamos con la expectativa, digamos, de que lo que fuéramos a encontrar iba a ser una suerte de película de terror, ¿no? Pandemia, encierro, miedo, ¿no? Y lo que nos encontramos fue algo bien distinto. No le diría que fue una comedia, ¿no? No me animaría a decir eso, pero tampoco y seguro no fue un drama. No fue una película de terror. Fue una película, en todo caso, que tuvo distintos componentes. Algunos sí vinculados a cuestiones negativas. En la mayoría de las investigaciones que se realizaron en Uruguay en este periodo, hay una cierta tendencia, digamos, a catalogar
estas instancias como instancias generadoras de sensaciones y sentimientos que podríamos, digamos, categorizar como negativos, pero también depende mucho de cómo hagamos las preguntas. Y también depende mucho de cuánto las familias estén dispuestas, las familias, incluso las organizaciones, a admitir y admitirse que a pesar de todas las dificultades, aprendieron mucho. Y una de las cosas que más aprendieron, por lo menos las familias nuestras, estas 1.460 familias que nos respondieron, el término que más utilizaban, la habilidad socioemocional que más se había desarrollado, había sido la paciencia. Esa capacidad, digamos, de ser más tolerantes y de generar a la interna de muchas casas instancias y tiempos para compartir, que era otro de los verbos que más aparecía en esta encuesta, que a su vez replicamos en diciembre del 2020 y los resultados fueron muy similares. Tenemos previsto volver sobre ello para ver después, sobre todo de estos meses de mayo y junio, que fueron meses de otra índole, con otras características, a ver cómo ha impactado. Entonces tenemos algunos elementos negativos, pero también tenemos muchos cambios y elementos positivos, como por ejemplo compartir, cocinar, disfrutar, comer en familia, estar, conversar. Todos verbos que si uno los agrupa, en realidad son los que durante toda la vida uno ha estado tratando de decir: señores, mire, las mejores vacunas para todas las enfermedades familiares, para todos los malestares y males dentro de una familia, de una organización. Hoy de mañana yo decía, la vacuna es conversar. Para eso hay que generar espacios y tiempos, para generar nuevas formas de vincularse. Y lo que nos dijeron estas 1.460 familias fue que habían encontrado mejores y nuevas formas de vincularse, porque había algo que antes del 2019 no había, que era el tiempo. El tiempo era el gran faltante hasta el 2019. ¿No? Todo el mundo se quejaba: no tengo tiempo para esto, no, habría que hacer esto, no tengo tiempo. Y si algo sobró a partir de marzo fue tiempo. Y no todo el mundo pudo hacer lo mismo con ese tiempo, porque el tiempo no necesariamente conlleva y trae consigo determinadas actividades. Hay una decisión, vos tenés tiempo y decidís en qué invertir ese tiempo. Mucha gente ese tiempo simplemente lo transcurre. El tiempo le pasa. Está ahí, pero en realidad es como si no se pudiera hacer cargo de ese tiempo. No toma decisiones. Y en periodos de pandemia lo que vimos fue que muchas familias pudieron reconvertir viejos hábitos. Y aquello que era la vieja normalidad, a la que todos nos preguntaban en julio, agosto, bueno, queremos volver a la normalidad, empezó a ser una vieja habitualidad. Es decir, miren qué interesante, lo que era lo normal, en realidad, a la luz de la pandemia y a la luz de lo que empezó a suceder y de los cambios que tuvimos, pasó a ser una vieja habitualidad. Estábamos habituados a ir al trabajo, a ir al colegio, a ir allá, a ir acá, a hacer esto, a comprar lo otro, y lo dábamos como normal, pero la pandemia introdujo una nueva normalidad, introdujo nuevos hábitos, y ahora nos enfrentamos, ¿no?, a un nuevo dilema post-pandémico, que es: ¿a dónde vamos a volver? Porque la pandemia reconfiguró espacios, tiempos y vínculos. Reconfiguró el tiempo familiar, y si yo tuviera que elegir, en general, uno de los elementos que más reconfiguró fue el balance familia-trabajo, trabajo-familia, que en la vieja normalidad o llamada normalidad había un enorme desbalance. Y la pandemia trajo consigo teletrabajo, trabajo a distancia, cierto trabajo híbrido, y mucha gente hoy se enfrenta a que no quiere volver más a aquella normalidad, porque encontró que en esta normalidad pandémica había mucho más tiempo para hacer cosas de valor que tienen que ver verdaderamente con poder disfrutar el día a día, tener tiempo y sentirse que uno es dueño de su tiempo. Y esto empieza a generar controversias ya no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Apple hace poco lanzó un comunicado
en el cual insta a que sus empleados vuelvan al menos 3 veces a la semana a trabajar. Y la gente de Apple se puso de punta, ¿no? Y no estamos hablando, digamos, de gente sin formación, por el contrario, se imaginarán. Porque lo que encontró esta gente fue que en esta nueva normalidad, en esta nueva habitualidad, podía hacer lo mismo, podía hacer aún mejores cosas, los niveles de productividad para nada bajaban. De hecho, en muchas investigaciones los niveles de productividad han subido de forma creciente. Y entonces, ¿para qué volver? Y ahí empiezan las nuevas preguntas. Hay 2 trillos, ¿no?, de la normalidad, tanto en lo familiar como en lo laboral, que son fáciles de que volvamos porque han sido muy transitados, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos en este nuevo periodo para de repente aprovechar eso? Esos son dilemas, ¿no?, que cada familia y cada institución y cada organización tiene que empezar a enfrentar. Y desde ya que no es nada fácil, ¿no? Desde ya que no es nada fácil porque hay muchas tareas que se pueden desempeñar sin mayor problema a la distancia. El tema es que hay otra dimensión que tiene que ver con lo vincular, que muchas veces se pone sobre la mesa. Se dice, bueno, pero lo que falta es lo vincular. Y cuidado, porque en realidad cuando nosotros investigamos, ¿no?, por ejemplo en el ámbito docente, le preguntábamos a la gente, a los docentes, si habían podido vincularse y conocer a sus alumnos. Lo que nos decían era que sí, que habían podido conocerlos, quizás en otras dimensiones bien distintas. Porque si algo también trajo la pandemia fue la humanización. Los docentes vieron los dormitorios de los alumnos, vieron los perros, los gatos, los hermanos, la familia, vieron los abuelos que se metían en el Zoom. Y a su vez los alumnos también redescubrieron a sus docentes. Pudieron ver situaciones que de repente en la cotidianidad no estaban presentes. Pudieron redimensionar y pudieron de alguna forma hacer algo bien interesante que fue humanizar, ¿no? Dejamos de tener esa postura de profesor, esa postura de alumno para ser mucho más flexibles. Y eso hizo también que hubiera mucho menor presión también por desempeñar un rol, que de repente ese rol no necesariamente era el mejor. Todo a cambio conlleva también nuevos accidentes, ¿no? Lleva de enormes dificultades. La planificación, la capacidad de planificación dividió las aguas, así como la autonomía y la dependencia de los más chicos también dividió las aguas. En el trabajo, el mundo de la distancia requiere de mayor planificación y de objetivos claros, ¿no? El estar cara a cara fomenta la cultura, fomenta el trabajo de equipo, fomenta la transmisión de algunas cosas y sobre todo fomenta la generación de equipos de trabajos cohesionados. Pero no es para nada garantía de mejores rendimientos, no es para nada garantía de que se puedan llevar a cabo proyectos de largo aliento, porque muchas veces las oficinas terminan siendo distractores. Entonces, lo que la pandemia nos está mostrando también, y la pospandemia, es que no deberíamos pensar lo mismo para todos. Es decir, así como en las aulas decimos, tenemos que empezar a ser inclusivos, tenemos que empezar a considerar las diferencias, también en el ámbito laboral hay diferencias. Hay gente que hoy, digamos, le encantaría poder seguir trabajando de su casa, porque en perfiles, por ejemplo, que son mucho más introvertidos, han logrado desplegar sus mejores recursos. En perfiles más extrovertidos estaban deseando volver porque su alimento es estar con gente. Entonces quizás esa gente necesite de otros espacios, pero esos espacios no necesariamente son los espacios de oficina. Por eso en muchos lugares del mundo también se está reconfigurando lo que son los lugares, porque acá estamos hablando de reconfiguración de lugares, de tiempos y de espacios. Se está pensando en jornadas que sean híbridas, en jornadas que sean más flexibles, de manera tal, sobre todo, de mantener ese mejor equilibrio actual entre trabajo y familia. Las más perjudicadas durante el periodo más fuerte de la pandemia fueron las madres, mujeres, trabajadoras con hijos entre 6 y 10 años, porque tuvieron que ser madres, maestras, amas de casa, un montón de cosas más. En general, en estas situaciones, el mayor peso recae sobre el género femenino. Por eso,
una vez más, vaya mi aplauso, ¿no?, a todas esas mujeres que pudieron desempeñar esos roles, ¿no?, de forma realmente estoica muchas veces, pudiendo transformarse en maestra de sus hijos, aún sin formación, revalorizando también el rol de las maestras, ¿no?, y las maestras que a su vez eran madres, ¿no?, tuvieron que ser trabajadoras, madres, maestras de otros y maestras a su vez de sus propios hijos, en una combinación donde las aguas se dividieron entre aquellos que podían tener espacios tanto físicos como mentales para poder diferenciar lugares, aquellos que tenían espacios como para decir, bueno, yo puedo trabajar allá, puedo comer acá y puedo atender a mis hijos allá, por más que fueran espacios chicos, pero sí diferenciables, pudieron hacer frente mejor. Aquellos que no tuvieron tanta interferencia familia-trabajo y trabajo-familia, pudieron hacer la pandemia y la pospandemia con menor estrés. Aquellos que tuvieron una sobrecarga de rol, donde los tiempos se extendieron casi 24 horas. Por ejemplo, toda la gente que hacía soporte tecnológico en las primeras semanas, unos olvidados completos, nadie nunca habló de ellos y sin embargo tuvieron que virtualizar, ¿verdad?, todas las empresas, ¿no?, y hacer cosas que muchos de ellos ya venían anunciando que había que hacer, que había que prepararse de repente hace meses, hace años, y lo tuvieron que hacer ahí. No, los docentes que tuvieron que virtualizar las clases, pero al virtualizarlas se empezaron a formular nuevas preguntas, ¿no? ¿Qué es una clase? ¿Qué es lo verdaderamente importante de una clase? ¿Qué es lo que debemos suplir? ¿La escuela y el liceo solamente son lugares donde se enseña y se aprende o son lugares que tienen más cosas? Costó muchísimo durante la pandemia entender que son lugares donde suceden más cosas, donde en esos espacios se van tejiendo vínculos y se van tejiendo formas de ser, formas de estar en el mundo, formas de generar competencias para desarrollar determinadas habilidades y transformarse en escolares, en liceales, pero también en la universidad. Seguramente otra línea divisoria de esto, así como en la escuela fue la autonomía y la dependencia, ¿no? Los menores de 10 años fueron mucho más tocados que aquellos más grandes que podían ser autónomos, ¿no? En el caso de los estudios superiores, la capacidad o no de autorregularse fue un elemento clave. Aquellos que tenían capacidades para autorregularse pudieron transitar durante la pandemia y seguramente descubrieron que para la pospandemia también pueden seguir así sin mayor problema. Por eso la importancia de trabajar, la importancia de estos eventos como CASE, para entender que esas habilidades socioemocionales no son solo para vivir mejor o para llevarse mejor o para una mejor convivencia, sirven para muchísimos aspectos de la vida, sirven para tratar de ser un mejor trabajador, sirven para tratar de generar una disciplina y una conducta que te permita, no importa dónde, ¿verdad?, poder manejarse. La pandemia fue en muchos sentidos como un cambio de contexto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que fue, digamos, uno puede saber jugar al hockey, pero una cosa es el hockey sobre césped y otra cosa el hockey sobre hielo. El deporte parece llamarse lo mismo, ¿no? Y solo parece haber una cuestión de soporte, pero en realidad cambia todo, cambian las dinámicas, cambia la forma, cambia el nivel de agresividad, cambian las líneas divisorias, cambian los límites, cambian los vínculos, cambian. El deporte parece llamarse igual. El trabajo desde casa o desde afuera parece llamarse igual. Sin embargo, la pandemia nos mostró que todo esto se reconfigura. Ojalá, ¿no?, que durante todo este tiempo, todo este aprendizaje de autonomía, de dependencia, de regulación, de humanización de los vínculos, ¿no?, de la capacidad de liderar, porque las instituciones también se dividieron entre aquellas que pudieron generar nuevos liderazgos sobre hielo, ¿no?, y aquellas que intentaron llevar los liderazgos sobre césped y no lo lograron, porque cuando cambia el contexto también tienen que cambiar las organizaciones, también tienen que aparecer nuevos roles, nuevas tareas, que en un contexto de césped es una cosa y en un contexto de hielo es otra. Tenemos que usar zapatos diferentes, la bocha es distinta, es un disco, ¿no? Tenemos que cambiar. Y ese cambio, por ejemplo, en la educación todos sabemos que no es de los ámbitos donde los cambios sean los más bienvenidos. Sin embargo, la pandemia no perdona. Generó una aceleración de cambios de transformación digital como jamás en la historia. El gran riesgo quizás ahora sea volver sobre los trillos conocidos,
volver sobre aquellos caminos que antes eran habituales, que los tomábamos como normales, pero que no necesariamente sean los mejores, ¿no? El gran deseo pospandémico es que podamos tomar lo bueno de aquello viejo, lo bueno de esto nuevo y hacer un mix, un híbrido, ¿no? Que sea lo mejor. Ese es el deseo que tenemos todos los que aspiramos a que los lugares de trabajo, los lugares de estudio, los lugares donde nos formamos, sean lugares que sumen, no sean solamente lugares para estar, no sean galpones, no sean depósitos, sino que sean lugares donde realmente se alinean, ¿no? Con la mejor versión de uno, que cuando uno está verdaderamente en un lugar, tenga una razón de ser para estar, y que cuando uno no está es porque de repente hay tareas que requieren de determinado nivel de concentración y de determinado nivel atencional que muchas veces en un espacio compartido no se logran. Así como cuando queremos generar nuevas ideas, un espacio compartido con diferentes ideas, con diferentes personas que provienen de diferentes contextos, nos van a ayudar a pensar las cosas y a generar seguramente mejores instancias. No hay una oficina no es igual al trabajo. Escuela no es igual a clase. Liceo no es igual a salón ni a materia. En esos lugares se aprende con los otros y se aprende sobre todo a ser con los otros. En la escuela, en un jardín, claramente, pero también en la universidad. De hecho, hemos hecho varios trabajos, por ejemplo, con la Universidad de la República o con UTEC también, donde empezamos a ver esa necesidad, digamos, de entender más lo que verdaderamente sucede en un ámbito universitario, ¿no? Que es mucho más que una clase, que es mucho más que una materia o una suma de materias. Hay cosas que se aprenden con los otros, hay cosas que se aprenden de los otros y para eso se hace necesario estar ahí, porque si estamos ahí tenemos más elementos para aprender. Si no estamos, nos perdemos de eso y para muchos ha sido, por ejemplo, un gran empujón para salirse de las instituciones. Por eso nuevamente, ¿no? La pandemia, ¿cómo nos afectó? Depende. ¿Qué nos va a dejar? También depende. Depende porque no todo el mundo, digamos, está dispuesto a aprender de estas cosas. No todo el mundo está dispuesto a tomar el riesgo, ¿no? A pesar de lo que indican las encuestas, donde la gran mayoría de los empleadores les gustaría un sistema que fuera más híbrido y donde la gran mayoría también de los chiquilines les gustarían regímenes de educación y de aprendizaje que fueran más flexibles. Ojalá escuchemos esas cosas, escuchemos a los niños, escuchemos a los adolescentes, también entendamos, ¿no? Que tenemos que generar espacios para que la gente se encuentre, pero de repente no necesariamente para trabajar todos los días, siempre, sino en algunos momentos cuando valga la pena, cuando realmente amerite, ¿no? La pandemia no fue lineal en lo que nos generó, ¿no? Generó distintas cosas, todos reaccionamos distintos según nuestras capacidades, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de generar oportunidades. Muchos la aprovecharon, otros de repente quedaron apegados a lo viejo, a lo normal, a lo viejo normal, a lo habitual. Ya ha pasado suficiente tiempo para generar una nueva habitualidad. Hay gente que no está dispuesta a volver atrás así como así, que va a pelear por generar un nuevo balance en algo tan importante que es cómo manejamos el tiempo, porque en definitiva de lo que venimos hablando es de qué hacemos con nuestro tiempo, a quién, a qué y en qué circunstancias estamos dispuestos a utilizarlo, a quién se lo vamos a dar, a quién merecemos entregárselo, quién sentimos que merece que le demos ese tiempo. No somos más que tiempo. Ojalá que la pandemia sea una enorme oportunidad para haber aprendido de esto y que cuando todo esto pase o cuando nuevas cosas vengan, tengamos todas las chances de generar un mundo donde todos estemos mucho más felices, mucho más balanceados, centrados en nosotros mismos, porque eso nos va a permitir convivir de una mejor manera. Muchas gracias nuevamente a Queens por haberme invitado. Es para mí un verdadero gusto estar una vez más con ustedes. Muchísimas gracias.
El placer es nuestro, Roberto. De verdad, realmente interesante. Realmente interesante porque es lo que vivimos actualmente, ¿no? No sabemos cuándo se termina, si podemos volver a regresar. Y me gustaría saber cuál es tu mirada respecto a eso, respecto a la inseguridad frente a la tarea, ¿no? Porque yo puedo estar concentrado, puedo haber estudiado, me puedo haber preparado, pero en definitiva esto de no saber, no sabemos cómo especular en ese sentido. Preparo una tarea que en la virtualidad es una cosa, en la presencialidad es otra, la frustración. Estoy hablando de la parte emocional del docente, ¿no? Que es fundamental. Sí. Los docentes, digamos, en el ámbito de la virtualidad, el gran desafío que tienen, ¿no? Es que muchas de las cosas requieren de un mayor tiempo de planificación previo. La clase es como casi que el momento donde vos servís la comida. No es como cocinar, es una tarea tan ingrata como te dice cualquier ama de casa o como cualquier cocinero, que es una tarea ingrata, porque vos lo que ves es ese plato que viene, pero hay una compra de productos, hay una selección de esos productos, ¿no? Hay una condimentación, hay un horneado, hay una cantidad de preparación. Es el tiempo de preparación, de planificación, y ese momentito donde das la clase, das la charla, ¿no? Presentás el plato. Tolerar eso implica primero entender que la tarea docente no se agota en el aula, que es una tarea que es mucho más extendida y que para que realmente haya clases donde cada minuto valga, ¿verdad? Hay que darles espacio, tiempo y posibilidad de generación de esos espacios para que realmente cuando se sirva a la mesa no sea una minuta, ¿no? Sino que sea un plato gourmet. Hoy hablábamos de generar el marco también para que eso suceda a nivel institucional, ¿no? Invitar también a las instituciones educativas a generar un buen marco para que se desarrollen cualquiera de las dos, ¿no? Tanto la presencial como la virtual. Muchas veces en determinados lugares la virtualidad no existe realmente y quizás el abordaje sobre diferentes temas no es en el tiempo que establecen ANEP o lo que sea como para poder seguir con los temas. Eso también es una corrida. La pandemia la virtualidad trae más que nada a la luz determinados casos puntuales que el docente en realidad debería de pararse en cada uno, pero tampoco puede correr. ¿Y cuál es el consejo ahí en ese sentido? Porque hay de las dos, ¿no? La educación tuvo en este contexto, ¿no? Tuvo un gran empujón, ¿no? Pero tuvo algo mucho más interesante que fue cómo desnudó muchas cosas estructurales. Es decir, la gente a veces pregunta, bueno, ¿la pandemia generó cosas? Y uno diría, bueno, sí, parcialmente, pero sobre todo desnudó cosas. Desnudó muchas cosas que ya estaban. Desnudó inequidades, desnudó cómo sabemos de repente hablar de contenidos, de programas. Sabemos incluso tanto de eso que en la primera etapa de la pandemia, por ejemplo, se generó una suerte de nuevo virus que fue la tareitis. Claro. ¿No? Todo el mundo subía tareas y creía que realmente lo importante era subir tareas. Entonces, todas las plataformas educativas estaban llenas de tareas, una tras otra, ¿no? Y ya los gurises entraban ahí, estaban atormentados, ¿no? Y eso no necesariamente es lo esencial, porque lo esencial, ¿no? Muchas veces no pasa por eso, pasa por generar determinadas competencias que se dan en la interacción, que se dan en la preparación de determinadas cosas, se dan en experimentación, y no necesariamente en esa cosa tan fría de tareas que es un tic, 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 completé, ¿no? Entonces, la pandemia desnudó una cantidad de falencias. Desnudó, por ejemplo, una cosa letal, ¿no? Que fueron los ritmos y las cadencias de las presentaciones de los docentes. Yo les he mostrado en varios talleres a docentes lo que es una presentación tipo, ¿no? En internet de una generación millennial o centennial. Sí. Y claro, los ritmos es como que estuvieras viendo no sé, el cine de Chaplin, ¿no? Y Mad Max. Sí. Que es bastante vieja, pero hay una enorme diferencia entre un cine de Chaplin y Mad Max. Entonces, muchos docentes dicen, pero eso es nuestra forma. Claro, el problema está que estamos frente a una generación que está acostumbrado a otros ritmos, a otra forma de presentar, a otro manejo de la información en simultáneo, que uno no diría si es mejor o peor. Lo que sí está claro es que esa es la forma, digamos, cuando queremos generar motivación, engagement, ¿no? Como se dice en inglés, de los chiquilines.
Si vos no tenés esos ritmos, es muy difícil. Y la pandemia desnudó aburrimiento, y desnudó burnout, y desnudó falencias, ¿no?, en las capacidades organizativas, desnudó la inoperancia de repente para generar nuevos roles, ¿no?, cuando pasamos del césped al hielo, porque hay instituciones que fueron más flexibles y otras instituciones que fueron más rígidas. Y en definitiva, la pandemia y la pospandemia, de lo que se trató, fue de una maestría, un doctorado en cómo hacemos para enfrentar situaciones de crisis. Es decir, a mí no me importa si aprendieron más matemáticas, más idioma español, menos geografía. Lo que sí aprendieron todos fue cómo nos manejamos en crisis. Y cómo nos manejamos en crisis, cuanto más chicos vamos a mirar a los grandes, vas a mirar al director, a la directora, a la inspectora, a tus maestros, a tus profesores, para ver cómo reaccionan. Porque lo primero es lo vicario, es decir, yo aprendo a partir de los otros. Y si veo que están colapsados, si veo que están en burnout, si veo que están deprimidos, si veo que no sienten que no pueden, el peor aprendizaje de la pandemia fue decir, cuando me cambian y me sacan el césped y me ponen hielo, no sé qué hacer. Entonces, ¿con qué autoridad vos le vas a decir, chiquilines, ustedes tienen que estar preparados para el cambio? Preparado para el cambio se demuestra mostrándose preparados para el cambio, porque ahí es donde uno aprende de los otros haciendo. No es a través de una tarea, es a través de un ejemplo, es a través de resolver situaciones problemáticas. Cuando se habla de pensamiento crítico, cuando se habla de la capacidad de resolver problemas, ¿de qué estamos hablando? ¿De rocket science? ¿Estamos hablando de mandar un cohete a la luna? No, estamos hablando de resolver las situaciones cualesquiera sean, emocionales, familiares, de una enfermedad, de un cambio de césped a hielo o de lo que sea. Entonces, esta fue una enorme oportunidad para aprender. De vuelta, las aguas se dividen entre los que pudieron aprender, los que no quisieron aprender, los que pudieron y no quisieron, los que pudieron y quisieron y lo hicieron, ¿no? Y así podíamos seguir generando, digamos, nuevos grupos, pero en donde todos fueron atravesados por algo que no pedimos. Y estamos acostumbrados a ir por una suerte de camino lineal, donde, bueno, primero viene primero, después viene segundo, después viene tercero. Y acá vino todo junto, y no te preguntó si lo querías o no lo querías. Entonces, el gran aprendizaje termina siendo eso, termina siendo, bueno, ¿cómo hacemos para manejarnos? ¿Qué habilidades tenemos? ¿Cuán resilientes somos? ¿Cuánta capacidad tenemos de adaptarnos a esas situaciones, verdad? Y poder salir adelante apoyándonos en nuestras fortalezas y tratando de paliar nuestras debilidades. Hablamos de habilidades socioemocionales, hablemos de pandemia. Porque claro, sí, mejor escenario que este no hay. O sea, todo lo otro son ejercicios en un PowerPoint, son ejercicios en una hojita, en un papel glacé, ¿no? Este fue el gran ejercicio. O sea, no vamos, ojalá que no tengamos, pero vamos a tener que esperar 100 años más para tener, digamos, un laboratorio como este. Entonces vos tuviste gente que en el momento más complicado, por H o por B, por diferentes digamos, atributos personales, decían, yo en este momento sé cómo manejarme. Capaz que en el día a día no me mueve mucho la aguja, pero en este momento sí, porque hay que tomar decisiones, hay que elegir determinados caminos, hay que apoyarse en lo que uno cree, hay que generar nuevos liderazgos. Y si vos no sabés confiar en el otro, las instituciones, las organizaciones se dividieron entre aquellas que tenían grupos de personas y equipos de personas. Las que tenían grupos de personas, bueno, se la vieron complicada. Los que tenían equipos de personas que eran capaces de renunciar a determinadas cosas personales, ¿verdad? De complementar, de ir cubriendo a los otros, ¿no? De ir, digamos, sorteando las dificultades como si fueran uno solo, son los que hoy de repente han aprovechado con enormes creces esa posibilidad. Las familias que pudieron hacer equipo también. Y hay familias que la pandemia lo que hizo fue, digamos, desnudar sus falencias, desnudar sus debilidades. Entonces, de vuelta, ¿qué generó la pandemia? Y bueno, generó una tomografía. Nos puso a todos, ¿viste? Ni siquiera una ecografía, fue una tomografía. Nos llevó al milímetro lo que nos estaba pasando. Nos mostró cosas lindas, cosas fuleras, ¿no? Cosas a mejorar,
¿no? Debilidades, fortalezas, oportunidades. No todo el mundo pudo hacer lo mismo, porque también no todo el mundo partía de los mismos lugares, ¿no? Hay lugares de los cuales vos tenés una cantidad de carencias que eran prepandémicas que inhabilita o dificulta mucho poder hacer un montón de cosas. Esto ya estaba, solo que se magnificó. Entonces, lo que deberíamos hacer es pensar en dar herramientas para manejarnos en estas situaciones, pero también seguramente darnos otras herramientas para que todos tengamos un punto de partida más similar que nos permita llegar a ser nuestra mejor versión, ¿no? En cualquier situación. Sin lugar a dudas, yo creo que la pandemia nos abrió el abanico y ahí entraron un montón de cosas. Quedan cada uno elegir con cuáles nos quedamos, cuáles desechamos y cómo armamos el punto medio. Ojalá sean las mejores de ambos tiempos. Claro Ese es mi sueño y mi mensaje para todos los que nos están mirando ahora en vivo. Roberto, un placer, un placer tenerte. Un placer esta charla que se improvisó, pero que realmente nos cuestiona y trae temas a la mesa que son fundamentales. Gracias por profundizar tú en eso. Un gusto y gracias por las preguntas, porque eso digamos, esto sí estaba absolutamente fuera de programa, pero creo que hace a esa cosa de la autenticidad, ¿no? De realmente de generar espacios para pensarnos desde adentro y no solo, digamos, poner un PowerPoint que no usé el coso porque en la anterior no anduvo, así que la productora no quería que lo dijera, pero bueno, si ustedes me conocen saben que esto iba a pasar, así que acá está el puntero. Mirá cómo te aplauden igual, mirá cómo te aplauden igual. ¿Cómo pasaste hoy? Yo fantástico. Yo también. Yo también.